Bueno. Hola. Bueno, entonces me dicen que tengo que hablar por aquí para poder que los profesores y profesoras que están en remoto nos puedan escuchar, ¿vale? Ok, entonces, ¿en dónde andamos? Aparte de andar perdidos, ¿en dónde andamos? Ya en todas las clases previas, ¿cierto? Hemos pasado por unas etapas que son, vimos, bueno, cómo tengo que organizar mi proyecto, ¿vale? Entonces, aquí hemos puesto la organización, ¿vale? ¿Sí? Esto, recuerden que ocurre cuando yo ya tengo proyecto, ¿ok? O sea, que yo ya he hecho previamente todo el esfuerzo de reconocer un problema, estructurarle una propuesta de solución a ese problema, someter esa propuesta de acuerdo con, depende de la convocatoria y tal, la someto. ¿Y qué puede ocurrir? Que me digan que no, ¿cierto? Que me digan qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas y se acabó. O que me lo aprueben, ¿sí? Si yo tengo aprobación, entonces ya tengo proyecto. ¿Y qué es lo que sigue? Ahora ya puedo dejar la etapa 1 y entrar en la etapa 2. ¿Qué es lo que hacemos en la etapa 2? Ya lo que les decía, lo primero que siempre les insisto en eso, hay que es organizar el proyecto, es decir, pensar ese proyecto, cómo lo vamos a gestionar. Entonces, eso ya, para hacer un recorderis hoy corto, ¿cierto? Les decía, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que definir la estructura de desagregación de la organización del proyecto. Y yo les comentaba que es el equivalente al organigrama, ¿sí? Solo que en proyectos no se llama organigrama porque estas estructuras de los proyectos pueden ser dinámicas, ¿ok? O sea, pueden cambiar a lo largo del proyecto como tal. O sea, con un proyecto entran y salen personajes dependiendo de, por ejemplo, esos proyectos que son macroproyectos que tienen varios componentes, pueden entrar actores diversos a lo largo de la ejecución del proyecto. Entonces, por eso no hablamos de organigrama, sino de una estructura de desagregación de la organización. Les decía que ahí hay que también definir los cargos que vamos a requerir. Entonces, eso lo discutimos en su momento y dijimos, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que definir cuál es el cargo que necesito, los roles, perfiles, competencias, cómo se le va a pagar, ¿sí? Si es una persona de dentro de la universidad o es una persona que la traigo de afuera. Si es de dentro, ¿cómo se le va a pagar? Si es por bonificación, etcétera, etcétera, ¿cierto? O si es de fuera, es una orden de prestación de servicios o qué. Entonces, todo eso, recuerden que lo defino y saco o construimos un documentito que se llama, ¿cómo va? Que se llama el plan de vinculación y contratación, ¿sí? Donde quedan consignados en ese plan a qué perfil necesito, cuándo lo necesito, lo que les decía, cómo se le va a pagar, si hay que darles capacitación, cuál capacitación, en dónde, etcétera, etcétera. Otro elemento clave aquí también es el plan de comunicaciones. ¿Ok? El plan de comunicaciones. Otra vez lo mismo. ¿Quién va a comunicar qué? ¿En qué condiciones? ¿A quién se le va a comunicar? Si va a ser formal, informal, escrito, oral. Por ejemplo, un tema que en estos proyectos, sobre todo en los proyectos de regalías, es muy delicado, que es el tema de los informes. O sea, periódicamente hay que estar preparando unos informes. Entonces, ese plan de comunicaciones tiene que señalar eso. ¿Qué informes se van a preparar? ¿A quién se le van a hacer llegar esos informes?
si van escritos o si van impresos, perdón, o van en digital. Todos esos detalles quedan consignados en el plan de comunicación. Esto es así en resumen lo que surge de aquí de la organización. Entonces, la EDO, el plan de vinculación y las comunicaciones. ¿Qué sigue luego? Tengo que hacer la planificación del alcance, del cronograma y del presupuesto. Entonces recuerden que con el alcance, los plazos y el presupuesto, perdón, esto es plazos, los plazos y los costos, entonces les decía que se construye una cosa que en la jerga de proyectos se conoce como la línea base, ¿ok? La línea base del proyecto. Entonces yo les decía que esa línea base, ¿qué va a ver? Esa línea base les he contado que es como una especie de un cordón que tiene 3 hilos. Un hilo que es el alcance, otro hilo que es el cronograma y otro hilo que son los presupuestos. Y les dije que los presupuestos son de 2 tipos. Presupuesto tipo 3 y presupuesto tipo 4. Eso ya lo hemos visto, han hecho taller con eso, etc. ¿Vale? Entonces, esta es la línea base del proyecto. Y ahora, y el otro elemento que complementa eso es la parte ya de la planificación de riesgos. Entonces, aquí uno hace una identificación de riesgos y construye para el proyecto lo que se conoce como la matriz de riesgos. Entonces, donde he identificado los riesgos, los he calificado y dependiendo de esa calificación establecemos un tipo de respuesta. ¿Ok? A ver, para ver si se acuerdan. ¿Qué tipos de respuestas se suelen manejar en riesgos? Mitigar, evitar, transferir y aceptar. ¿Ok? Esas son las 4 universales. En cualquier ambiente de riesgo siempre se manejan esas 4 tipos. Algunos le llaman estrategias, otros le llaman respuestas. Es una forma de responder a un riesgo. ¿Vale? Entonces eso lo conversamos aquí. Cómo identificamos esos riesgos, cómo los calificamos. Recuerden la probabilidad por el impacto. Y dependiendo de eso, establecemos una respuesta o una estrategia. ¿Vale? Hay riesgos, por ejemplo, que son de alto impacto, es decir, que te pueden deteriorar el alcance, etc. Esos pues hay que intentar evitarlos. Porque si ocurre, me mata el proyecto. ¿Sí? Me lo mata. Entonces, ese es el otro elemento. Cuando yo ya tengo todo eso, entonces, ¿qué empieza? La etapa 3. ¿Qué es la etapa 3? La ejecución, el seguimiento y el control. Ahí yo se los he mostrado como si esto fuese estrictamente secuencial y no necesariamente, ¿ok? O sea, eso se puede traslapar cosas, es decir, yo puedo estar avanzando en alguna de estas cosas de aquí y ya puedo estar avanzando en cosas de acá. El caso típico, lo primero que uno hace en un proyecto es definir el equipo de administración del proyecto. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese equipo es el que tiene que adelantar todos los procesos contractuales. Entonces, es lo primero. O sea, que yo pueda que todavía no tenga cronogramas ni presupuestos 3 y 4, pero ya tengo que empezar a contratar la gente, por ejemplo, que me va a hacer la administración del proyecto. Los procesos contractuales en mi valle no son sencillos, ustedes lo saben, esto tiene unas lógicas que hay que aprenderlas, no las aprende uno venga, yo en media hora me lo explican y ya yo lo tengo. No, es un proceso que a veces incluso es engorroso para algunas personas. ¿Ok? Listo, entonces entramos a la ejecución, el seguimiento y el control. Entonces voy a hacer una especie como de listas allí de lo que eso significa. Lo primero, entonces en la ejecución ya les advertía, lo primero es hay que vincular el equipo de administración. ¿Con quiénes se va a administrar? En la universidad pues hay como una trayectoria en la que siempre se reconoce un administrador, ¿cierto? O un coordinador administrativo, se llama administrador, que es el que se ocupa de toda la parte de contratación, pura contratación. Una cosa que yo les recomiendo, un administrador no es un gerente de proyectos. ¿Ok? Son 2 figuras diferentes.
un proyecto de un cierto tamaño necesita de un gerente de proyecto. Esto, por ejemplo, el hacer una definición de la línea base del alcance, de la línea base de los plazos y del presupuesto, esto es lo que hace un gerente de proyecto, esto no lo hace un administrador. Por eso, si ustedes van y se lo piden al administrador, pues el administrador lo único que sabe de contratos, ¿cierto? Cómo van los contratos. Pero esa persona es poco probable que tenga un dominio sobre estas cosas, y menos pues sobre el tema de riesgos. Entonces, ojo que esa es una tarea de un gerente de proyecto o de un gerente, porque aquí en la universidad ahorita le llamamos así. Gerardo, una pregunta, la parte ahora que mencionabas, dependiendo del, digamos, del tamaño pues, del proyecto, justamente ese tamaño va definido en términos de qué, de recursos económicos o... Hay como una especie de ideas tácitas sobre lo que es eso, y eso cambia mucho de país. En general, en el sector de la ciencia y la tecnología en Colombia hay una especie, aunque hay una norma que habla sobre algo de eso, no es tan precisa, pero en general se asume que todos aquellos proyectos que valen menos de 2.000 millones de pesos se consideran como proyectos así, menos de 2.000. de 2.000, sin apellido. Entre 2.000 y 10.000 millones de pesos se consideran macroproyectos, ¿vale? Y por encima de 10.000 millones de pesos incluso megaproyectos. Pero eso, por ejemplo, en CTI, en obra civil, pues un proyecto de 10.000 millones de pesos es un macroproyecto, porque esas obras civiles, ustedes saben, hablan de billones, ¿sí? Entonces el concepto allá de megaproyecto es un concepto que tiene unos rangos muy superiores a los del CTI. Y ya la definición de tener o no, por ejemplo, el gerente del proyecto en esos montos, ejemplos, si uno dice, no, de menos de 1.000 millones no hay gerente, ejemplo, normalmente. No sé, ¿eso también hay alguna...? Sí, es muy relativo, pero en general, yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Cuando vos tenés un proyecto que vale más de 500 millones de pesos, la administración de ese proyecto puede estar alrededor de 50, 70 millones de pesos. O sea que ya estamos hablando de un valor significativo. Y en esa administración incluiría ya la dirección, el gerente, digamos. El gerente del proyecto y el administrador, que son dos figuras diferentes. ¿Sí me sigues? No, te lo pregunto justamente porque ahora tenemos un proyecto de 680 millones, entonces hay un 10% de la vicerrectoría por la ¿Para cuántos años? Estamos 18 meses y 6 quedó como un seguimiento. Ajá. O sea, casi 2 años y pico. Pero entonces ahí está los 60 millones, 60 y algo para vicerrectoría. Claro. Ahora que menciona la administración, yo estoy diciendo, esta administración, o sea, ese 10% va a ser, es esto, claro, más no que la vicerrectoría te digan, vea, aquí esta persona le va a gerenciar. No, eso ya lo hemos conversado, y yo creo que en ese sentido tengo que decirlo, que la vicerrectoría ahora está mucho más consciente de eso. Que los proyectos, por ejemplo, estos proyectos de regalías tienen que tener un gerente de proyecto, ¿entiendes? De alguna forma uno como gerente de proyecto lo que le está lanzando son las alarmas, claro, al director de proyecto, al director científico. La mayoría, vuelvo y les digo, los profesores van a esos macroproyectos pensando que van a gestionar o a dirigir un proyecto como el de 20 millones o el de 40, que lo manejo yo de la puerta de la universidad para adentro y hago con ese proyecto lo que a mí me dé la gana, ¿sí? Que en general es así, es decir, si el profesor ve que este producto como que no le va a funcionar bien, él lo cambia, así a su modo propio, ¿me entiendes? Pero esos proyectos que se contratan, por ejemplo, ya con conciencias, y fíjense que uso la palabra contrato, ¿cierto? Porque, buenas, ¿cómo está? Porque ustedes lo saben, yo me gano una convocatoria a conciencias y es un contrato. Literalmente es un contrato. La Universidad del Valle hace un contrato con conciencias. No es el profesor, es la Universidad del Valle la que hace el contrato, ¿sí? Entonces el rector es el que se compromete. Y entonces el profesor no puede ir diciendo, ay no, pues qué pereza, yo mejor como que le cambio esto aquí por no sé qué, porque eso ya se vuelve muy complicado. Y en regalías, peor todavía. Yo siempre les insisto mucho a los investigadores, algunos no hacen caso, pero se puede meter en un lío, porque regalías,
Si a usted le aprobaron A, tiene que entregar A. Ni siquiera es A más. Y usted diga, no, pero es que yo con la misma plata, yo hice un poquito más. Le pueden armar un lío por eso, porque usted lo que se comprometió fue hacer A. ¿Me siguen? A. Y ahí no hay tutía con eso. Y si usted se encuentra con una interventoría de esas que son así, que primero saben hacer interventoría, porque eso no lo sabe hacer todo el mundo tampoco. Y segundo, que son serios con eso, te van a decir, hasta ahí llegamos, ¿eh? No, pero déjeme que yo voy embalado, hasta ahí llegamos. Porque eso puede ser interpretado como detrimento patrimonial, o sea, usted está usando recursos públicos para hacer más cosas de lo que a usted le aprobaron. ¿Me entienden? O sea, eso es muy delicado. Ahí implica que uno se ponga de acuerdo con la interventoría y tenga unas justificaciones muy potentes, pues, para poder que después no te van de golpe a meterte en un problema con eso. Bueno, entonces, ya, tengo todo esto. ¿Qué sigue? La ejecución, que era lo que le estaba comentando. Entonces vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con la ejecución. Yo tengo aquí una presentación, pero voy a avanzar, ¿cierto? Como en tiempo de jazz. O sea, ahí vamos y me quedo lo que me dé la gana y me brinco lo que me dé la gana. Bueno, ¿qué significa eso? Entonces, ejecutar un proyecto. Ya lo sabe, la planeación del talento humano, que ya lo saben, la estructura de segregación, el plan de vinculación, todas estas cosas que ya hemos hablado, las comunicaciones, el alcance, el tiempo, los riesgos y recuerden que aquí también, amarrado a este presupuesto, está el plan de compras. Y yo les decía que en la universidad es un solo plan, el de vinculación y el de compras, porque al final de cuentas todo eso son contratos, ¿sí? Ya sean contratos a una persona o contratos a una entidad para que me provea de un bien o de un insumo. ¿Estamos? Son contratos. Pero a mí me gusta diferenciarlos porque a pesar de que sean contratos, tienen elementos desde el punto de vista de la dirección del proyecto diferentes. Por ejemplo, yo necesito contratar a las personas y esa contratación significa que yo tengo que tener claro cuál es el perfil de esa persona, sus competencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces arrancamos ya a ejecutar. La mayoría de nosotros es la parte que más nos gusta. Esto a mucha gente no le gusta porque esto es puro escritorio. Y todo el mundo quiere untarse, ¿cierto? Y no quiere ya meterse al laboratorio, a ir a la calle, a ir a las comunidades, lo que sea. Pero yo les insisto, si usted no hace esto, acá va a tener muchos problemas. No va a saber para dónde va, ni cómo va. ¿Me entienden? Por eso les insisto tanto, pónganle cuidado a esto, en serio, ¿eh? A ver, yo he tenido muchos casos donde la gente no escucha eso y después se arman unos problemas muy complicados porque no sabe para dónde va. No sabe. Bueno, ¿qué problema suele tener uno en la ejecución? Esto lo hemos hablado, ¿cierto? Problemas de planificación, una mala o una insuficiente planificación. Las dificultades entre el equipo de dirección, que tiene un grupo de investigadores. Al principio llegó todo eso al principio, ¿sí o no? Al principio, ay, qué maravilla, qué afortunado me siento, ¿cierto? De poder trabajar con ustedes. Y al ratito uno dice, qué gracia tan infinita, yo acabo con esta gente, no me merecen. O sea, los seres humanos somos así, es decir, es la lógica y es la psicología humana. Entonces, hay dificultades. El problema de la contratación, contratar el personal que es correcto. No es tan fácil liquidar anticipadamente un contrato. No es tan como que es que yo digo, yo no necesito a esa persona y yo liquido el contrato así. Eso, si la persona que se le hizo el contrato no admite, no acepta que se liquide ese contrato de manera temprana, eso se forma un boloroco como no vean. ¿Sí? No es tan fácil liquidar anticipadamente un contrato. ¿Qué más? La incapacidad técnica de la dirección del proyecto. Por eso el director del proyecto tiene que ser un individuo que así usando una palabra ahí que dicen, ¿cierto? Que le quepa el proyecto en la cabeza. ¿Sí? O sea,
no conoce los detalles de todo. Yo no estoy obligado a conocer los detalles de todo. Para eso tengo otros investigadores, ¿cierto? Que son expertos en temas específicos. Pero el director del proyecto tiene que ser alguien que tenga esa capacidad de abstracción y de vínculo de todo el proyecto. Hay dos atributos de un buen director o un buen gerente. Un buen gerente o un buen director tiene que saber dirigir. ¿Qué es dirigir? ¿Qué entienden ustedes por dirigir? Orientar y especialmente saber tomar decisiones. ¿Vale? Eso es toma de decisiones. Fíjate, ¿para dónde empujo las cosas? Es decisiones. Tiene que saber. Y la otra gran característica, tiene que tener una capacidad de planear. Un gerente, un director de alto nivel, tiene que saber planear. Y puede que no lo planee todo en papel, ¿cierto? Que lo ponga ahí con los detalles, pero sabe para dónde va la vaina, sabe cómo la va a empujar, sabe quién necesita, cuándo lo necesita. ¿Me siguen? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dirige, cuando se reconoce o se pone a alguien al frente como director. Si uno tiene un director que además de lo anterior, o sea, que de golpe tiene debilidades en la toma de decisiones o en la planeación, y además de eso no escucha, eso es un problema como no sé. Bueno, me imagino que ustedes lo han vivido, ¿no? Que uno le dice las cosas, por aquí, le sale el problema. Las dificultades de contratación y de compra, que ya lo hemos dicho, no es tan fácil, ¿cierto? No es aquí, hay que yo lo necesito para mañana y usted lo tiene disponible para mañana. La pérdida de motivación y las improvisaciones técnicas. La pérdida de motivación, pues eso tiene que ver con muchas cosas. Y eso cuando le hablaba de riesgos, les decía que los riesgos todos tienen un disparador de riesgo, ¿cierto? Un típico disparador de riesgos en cualquier cosa es la motivación. Cada vez que usted tiene un equipo que va perdiendo motivación, empiezan a cometer más errores. ¿Entienden? O sea, empiezan a aparecer errores más frecuentemente y a veces errores más complicados. La motivación no es... Yo una vez escuchaba a un profesor que decía algo aquí que me gustó mucho. Decía, es que a veces a uno le dicen que uno tiene que hacer motivación en las clases. Dice, pero es que no me puedo poner una bolita roja en la nariz, pues. Y es verdad, ¿no? Porque la motivación no es tan sencilla. A veces hay personas que se motivan por los retos, ¿verdad? O sea, hay personas que usted les dice, les propone un reto y ¡wow! Pero hay personas que, ¿y cuánto me van a pagar, por ejemplo? O sea, lo que les motiva es la parte, eso no es bueno ni es malo, o sea, cada uno de nosotros es como es y punto. El problema es este, o sea, que uno tiene que estar alerta con esto. Cuando la gente se va aprendiendo motivación, empiezan a aparecer muchos errores en el camino que se cometen. Y la improvisación técnica, que es lo que les decía. Si yo no tengo habilidades de planear, ¿qué me la voy a pasar? Improvisando. Entonces un día se me ocurre una cosa, y al otro día me estoy tomando un café y digo, ¡ay! Y se te ocurre otra cosa. Por eso les decía, en proyectos pequeños vaya y venga, ¿cierto? Pero en proyectos ya con una cierta complejidad, eso no es para nada aceptable, para nada. Problemas externos, pues problemas con los proveedores, tienen sus propias lógicas. A veces van a negociar con el sector público, con la universidad y le ponen perendengues, que ustedes allá me parte de la retención, se me quedan con las estampillas, la plata de las estampillas y no sé qué y no sé cuál. Entonces hay gente que no le gusta el pago, ¿cierto? No le gusta eso. La burocracia, todo hay que decirlo. Miren, yo en medio de todo, yo reconozco que la universidad, en todo lo público que yo conozco, es de lo mejorcito que hay. En todos los del sector público que yo conozco. O sea que en general, la gente que uno se encuentra es gente que está ahí enchufada. Y muchas veces no son ellos, sino que el proceso como tal en lo público es engorroso. Pero no es que la persona escoja volverlo engorroso, sino que en lo público, por ser recursos públicos, pues tiene sus bemoles. El tema el requerimiento del cliente, eso pasa sobre todo cuando uno contrata proyectos con entidades privadas, los famosos yaque. Eso es una trampa mortal. Recuerden esa fórmula que yo les he dicho: alcance, plazos, presupuesto y calidad son 4 cosas
que no hay manera de romper el vínculo entre ellos. O sea que si yo modifico el alcance, eso necesariamente afecta los plazos, afecta el presupuesto y la calidad. Si uno no lo modifica consciente y abiertamente, ¿sabe qué le va a pasar? Que usted le va a tener que trabajar 1, 2, 3 meses hasta las 12, 1 de la mañana, sábados y domingos, para poder cumplir ese yaquecito, ¿sí? Que era tan inocente, ¿cierto? Que cuando lo propusieron parecía como tan insignificante. Entonces eso hay que cuidarlo mucho. El tema de las nuevas, este es otro, ¿cierto? También al director que en el camino empieza a hacer burbujas, ¿no? ¿Sí? Ay, esos directores pues, que parecen un globo así, esos con helio, que parecen locos, ¿sí? Eso hay que amarrarlo, porque ahí es donde se necesita, por ejemplo, un gerente de proyecto que diga, pero un momentito, cálmate, respira, cuenta hasta 10. Las normas, hay proyectos que se mueren porque cambia un escenario, ¿cierto? Aparece una nueva norma, aparece una nueva condición y ya eso no tiene sentido. Y el tema de la calidad, control de calidad. Es decir, sobre todo, por ejemplo, en temas de obra civil, eso aplica muchísimo. Donde la interventoría hace pruebas pues, sobre mezclas o resistencias o cosas de ese tipo. Bueno, entonces empezamos. Yo ya le decía, lo primero es vinculación y vincular el personal y empiece por vincular el personal administrativo. Es siempre el primer paso. Tengo que vincular a los que me van a apoyar allí. Esto tiene sus cosas, ¿cierto? Es que estén disponibles. Parece raro, pero así es, ¿cierto? Que yo necesito a alguien y no está ahí esperando en la cafetería, pues, que lo contraten. Entonces, no es tan fácil conseguir todos los profesionales que necesitamos, la capacidad, la experiencia, que le interese ese tipo de contratos, no a todos. Vuelvo y les digo, hay gente que no está psicológicamente lista para trabajar por prestación de servicios, ¿sí? Porque los que trabajamos por prestación de servicios, yo no tengo seguridad que ahora me van a pagar. O sea, el que es nombrado en la universidad sabe que el 31, 30, a veces un día más o que sea, pero ahí le están consignando, ¿cierto? Pero por prestación de servicios no todo el mundo tiene esa psicología para eso. O llega diciembre, la prima, y yo no tengo prima, se deprime. Por no tener prima, se deprime. ¿Okay? La prestación de servicios tiene su lógica, hay quien le guste y hay quien no le guste, y hay quien le sirve y quien no le sirve. El costo, ¿cierto? Cuánto se le va a pagar, en qué condiciones, etcétera. Una recomendación que yo les hago ahí al margen: no ahorren en talento humano. No ahorren en talento humano. Las veces que yo me he puesto en ese plan, ¿cierto? De que no, vamos a buscar a alguien que nos cueste menos, con un perfilcito menos, me sale caro eso a mí, ¿sí? Me sale caro. Después estoy yo reventado, supliendo las deficiencias de una persona con menor perfil del que realmente se necesitaba. Bueno, desarrollar el equipo de trabajo. Entonces ahí hay cosas, cómo se construye un equipo de trabajo, qué es lo que hace que realmente seamos un equipo, cómo nos apoyamos, cómo nos asistimos. Eso es muy importante. Miren, seguro, no tengo que echarles carreta yo sobre eso. Todos hemos escuchado la importancia y el valor que tiene el equipo de trabajo, ¿sí? Un buen director de proyectos tiene habilidades para poner en marcha equipos de trabajo. Eso es parte de las habilidades que debe tener un director de proyectos. Es decir, esto, ¿cierto? Hay personas que tienen ya habilidades. Yo me contrato un experto, por ejemplo, con un cierto nivel de ciertas cosas, pero tengo que crearle una condición para que ese experto pueda poner en actividad su experticia, ¿vale? O se necesita consolidar esas habilidades, o los equipos siempre generan mucha confianza y cohesión. Esa es una característica fuerte de cualquier equipo de trabajo. O sea, ya ustedes saben la diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo, ¿cierto? Aquí por definición somos un grupo.
¿sí? Pero no somos un equipo. Entonces los equipos tienen unas variables, que eso es parte de lo que el director de proyectos tiene que estar pilas, ir afinando, ajustando. Es como un ecualizador, ¿no? Dependiendo de cómo esté sonando, un poco más de grave, un poco más de alto. Es un director, en ciertos sentidos. Y fíjense que hay una cosa que a mí, eso lo descubrí, me gusta mucho la música. Y ustedes saben, haciendo un pequeño paréntesis con eso, en las orquestas, siempre ustedes saben cuál es el segundo al mando en una orquesta sinfónica o algo así. ¿No saben? Pues no le puedo decir, no se le puede decir. El primer violín. Entonces, en un proyecto, el director de orquesta es el director científico del proyecto y el gerente de proyectos tiene que ser su primer violín. O sea, que cuando a los directores de orquesta se brincan notas también, se despistan, y el primer violín vuelve y mete la orquesta en la onda. ¿Me entienden? Cuando el director que hace así, porque ustedes, a mí me encanta, ¿no? Cómo hace, en cambio el primer violín está ahí como un gato. ¿Viste los gatos como se quedan mirándolo a uno? ¿Cierto? El primer violín lo mira a uno como un gato. Y es el que cuando el director de orquesta se desordena, él ordena la orquesta. ¿Me entienden? Esa es la definición de un equipo. ¿Estamos? Y todo el mundo tiene funciones. Uno, por ejemplo, ve en esas orquestas la gente que toca la percusión. A veces todo lo que hace un percusionista es un triángulo, ¡ting!, y se sienta. Y los demás muertos y él a la media hora se levanta otra vez, ¡ting! Pero sin ese ¡ting! Se pierde algo ahí en la música. ¿Me entiendes? No suena bien. O si lo pega donde no es, entonces si entra cuando no le corresponde o lo que sea. En fin, esa es como una metáfora de esto, de lo que significa pues el ejercicio de eso. Dirigir el equipo, que era lo que les decía. Y aquí simplemente hay una cosa que quisiera insistirles. Uno de los temas que ha ganado muchísimo terreno en los últimos años es el tema de las habilidades blandas, ¿cierto? Que nosotros ya hablamos de que existen unas habilidades blandas y unas habilidades duras, ¿vale? Las habilidades duras son las habilidades, en este caso, científicas o técnicas. ¿Ok? Esas son las habilidades duras. Es decir, si yo, lo que les digo, si yo tengo un director de proyectos, pues tiene que tener una capacidad de comprender el proyecto, ¿no? Y ser interlocutor con los expertos, con los especialistas. Pero aparte de eso, una cosa que se valora muchísimo hoy por hoy son esas habilidades blandas. Yo insisto mucho en eso porque la mayoría de los proyectos, cuando tienen problemas, no lo tienen por el componente científico. Lo tienen por esas habilidades blandas. Eso enreda. Hace unos 3 años estaba yo en Medellín en un encuentro de una organización de gerencia de proyectos. Me invitaron un cacao de esos paisas, que era presidente de un conglomerado de esos paisas, ¿cierto? Eso. Y el tipo se fue y le dieron media horita, un tipo que si uno se lo encuentra en la calle dice, como que es el portero del edificio, una cosa así. Pero era el presidente de esa compañía. Y el tipo dijo una cosa que yo, pues, me reafirma en esto que les estoy comentando. Él decía, mire, yo hoy cuando voy a contratar a alguien, la parte técnica no me preocupa mucho. Porque esa parte yo lo formo. O sea, por ejemplo, si yo necesito una universidad, lo que sea, pero yo no tengo tiempo para formar habilidades blandas. No tengo tiempo. O sea, a mí me tiene que llegar esa persona con capacidades de comunicación, de liderazgo, toda esa cosa. Y eso yo les advierto que es una habilidad institucional, ¿eh? A mí me parece que los muchachos nuestros son muy buenos técnicamente, nadie lo discute, pero en estos temas, por ejemplo, de comunicar, de hablar, de defender sus ideas, no les cuesta. Por lo menos hablo de la gente de ingeniería, que es la que yo conozco, ¿no? La negociación, la gestión del conflicto, todo eso son habilidades blandas. Yo digo que hay gente
que tiene esas capacidades de manera innata, ¿cierto? Hay gente que tiene una habilidad de negociación natural, es decir, que cada vez que hay un problema, ahí mismo, Benito, mira, conversemos, ¿qué le podemos hacer? Paremos aquí. Hay gente que no, que eso se arma cualquier cosa y sacan un machete, ¿sí? O un revólver, lo que sea, es decir, su capacidad de negociación es muy pobre. Insisto, si yo voy a tener gente a cargo, tengo que comprometerme con el desarrollo de esas habilidades blandas. Pero eso exige mucho conocimiento de sí mismo y del equipo. Claro, y además que te ocupes de eso. Claro, yo digo, ¿te acuerdan del discurso del rey, de la película? Pues yo puedo ser gago. ¿Y qué hago si soy gago? Pero el hombre es el rey. Un rey no, mira, es que no puede echar un discurso gagueando. ¿Qué le toca? Aprender a hablar y resolver su problema de gaguera. Así nos pasa a todos. Lo que yo no puedo hacer es hacer una barrera, ¿cierto? Que eso se hace muy a menudo. Lo que yo les digo, si tengo problemas de comunicación, inmediatamente digo, no, es que ustedes todos son sordos. No, soy yo el que no sé decir lo que quiero decir, ni cómo decirlo, ni cuándo decirlo. ¿Ok? Entonces, ahí les refrendo eso, ¿cierto? Pilas con eso. Esto es un mundo gigantesco, pero que vale la pena dedicarle un poco de atención. Claro, porque esas habilidades blandas, ¿por qué las asocian más que todo a ejecución? ¿Planeación no se necesita? No, porque la planeación es muy escritorio. Y además, pues las necesito para los 2 o 3 que están ahí. Pero en la medida en que se va ejecutando, empezás a contratar y a vincular un montón de gente, y ahí sí se va poniendo a prueba todo. Yo tengo un proyecto, por ejemplo, que son 5, 7 personas, y tengo un muchacho de Ibagué, pero tiene una lógica en la cabeza que a mí Una lógica. pero impresionante, eso me parece una lógica. O sea, ¿ves? Necesito esto para acá. Pues yo no sé si se lo pueda entregar ese día. ¿Cómo así? ¿Ven? Sí, no, yo veré si lo puedo o no. Pues no puedo. No me fregué. Pero es empleado público, así habla. No es empleado público. Se dice más o menos que en el proceso administrativo la planeación son las ideas, la organización las cosas y la dirección las personas. Y corresponde a uno y al equipo que tiene. De acuerdo, completamente. ¿Vale? Aquí hay algunos tips. Con esto obviamente no quiero agotar ese tema, solamente como que llamar la atención, ¿cierto? En cosas, por ejemplo, como la negociación, desde dónde se negocia. Aquí hay un modelito de negociación que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Esos modelos, por ejemplo, donde yo siempre gano y alguien pierde. Miren, yo siempre les digo una cosa: el que pierde, denle un poquito de tiempo y verá cómo se saca ese clavo. Nadie le gusta perder. Eso nos pasa con todos, miren, en el trabajo, con la pareja, ¿cierto? Ella le dice a uno, o él, depende de los gustos, le dice, sí, no, tranquilo, mi amor, no hay ningún problema. Después se la cobra, en todo. El tema de la evasión, ¿cierto? Esa forma de negociación en la cual no se enfrentan los problemas, se le saca el cuerpo, todos los actores terminan perdiendo. ¿Me entienden? Todos los actores terminan perdiendo. La acomodación de esas personas que, bueno, lo que tú quieras, sí, hágalo como quieras, sí, mi cielo, sí, mi vida, sí, mi amor. Eso termina con un problema de enfermedad severa por eso. O esto, ¿cierto? Que es un reto. El reto es es decir, en un proceso de negociación, venga, ¿qué pone usted? ¿Qué pongo yo? ¿Qué gana usted? ¿Qué gano yo? ¿Qué pierde usted? ¿Qué pierdo yo? ¿Me entiendes? Estos son tips, nada más para dejarle salir la pulga en la oreja, pues. El tema de los equipos. Una cosa que yo siempre insisto: para mí un buen proyecto pasa porque se entreguen los productos que se comprometieron, ¿sale? Pero también pasa porque cuando uno termina el proyecto, uno es algo evolucionado con relación a lo que empezó el proyecto. O sea, yo he madurado cosas en mi interior. Hay cosas que han prosperado, hay cosas que he abandonado, ¿cierto? Que descubrí, que me di cuenta que no funcionan y las dejo. Hay cosas que las consolido. Por eso a mí me gusta mucho esta metáfora, ¿cierto? El resultado, un logro en cualquier caso, es solo la punta de un iceberg. Lo que hay debajo de eso es lo interesante. Por ejemplo, lo que pasa con nosotros como individuos.
lograr algo, para obtener un resultado, pasa por nuestra biología, las creencias, las convicciones, los valores, la fortaleza, la debilidad, los conocimientos, las habilidades, actitudes. O sea, a uno en general el trabajo y en particular los proyectos te sacan todo esto. Tus ángeles y tus demonios, todo eso te lo sacan. Y de este lado, esto es el individuo, pero aquí está mi relación con los demás, ¿cierto? De comunicación, de confianza, de emociones, de compromiso mutuo. Miren, yo creo que a todos nos pasa. Hay gente que uno la conoce y la persona entra por esa puerta y uno hace feeling, ¿cierto? ¿No? Ay. Y hay gente que uno desde que la ve le cae gorda, uno no sabe ni por qué. Después ya los químicos han investigado por qué, ¿cierto? Es un problema químico. Al final de cuentas todo eso es de química, ¿vale? Pero en principio uno dice, mira, es que a mí me cae mal, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? Me cae mal. Pero ese me cae mal no puede ser un argumento para yo menospreciar a ese individuo, bloquearlo, negarlo, o no trabajar con él o con ella, ¿cierto? Eso es esto, fíjense. Hay personas que uno las ve y de entrada le producen confianza, o sea, uno se siente cómodo con esa persona. Hay personas que no, y no te han hecho nada, ni nada. Es química, pura química, literal química. Las personas, el individuo, el director, las comunicaciones. Yo tengo un plan allá de comunicaciones. Las comunicaciones, el mensaje ¿cuál es? Las comunicaciones hay que gestionarlas. Yo les decía a ustedes que esto se ha ido valorando cada vez más y hoy las comunicaciones se reconocen como un factor clave de éxito. Ese cuento nos lo han contado desde hace mucho rato, ¿cierto? Por ejemplo, una pareja tiene crisis y ay, es que las comunicaciones, ¿cómo se...? Pues sí, es verdad. Y eso pasa también en este tipo de cosas. Es decir, ¿qué ocurre con eso? Por eso cuando nosotros planificamos las comunicaciones, esto no es porque estamos por ahí despachados y ay, va a hacer un plan. No, eso hay que pensarlo muy bien. ¿Qué se comunica? ¿A quién se comunica? ¿Cuándo se comunica? ¿Cómo se comunica? Incluso una cosa que yo les he insistido, y esto es algo que vivimos por ahí hace poco cercano. Yo les he comentado, ¿cierto? Que ahora armamos cualquier proyecto y lo primero que sale es un WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Y todos cuando empezamos el proyecto somos relativamente formales, ¿sí o qué? Profesor, profesora, doctor, doctora, no sé qué. Luego ingeniero y después ya Gerardo, y después Gerardito, ¿cierto? Y por allá como a los 3 meses, corazón. Ahí te mando para que le eches una miradita, mi cielo. Y las cadenas. No, eso sí es mortal. Yo eso lo advierto siempre en los proyectos. Esto es un grupo de trabajo, que hay ni cadena, ni oraciones, ni cuestiones políticas, ni nada. Esto es un grupo de trabajo estrictamente hablando. Pero les comentaba eso, ¿cierto? Hubo aquí un proyecto por ahí que estuvimos, ¿cierto? Que al principio todos muy formales, entonces los correos iban, doctora, ahí le mando esto para que, sí, doctora, con el mayor gusto. Al rato, no sé qué, corazón, ahí te mando eso y echen una miradita. Pues un día se armó un lío y ustedes vieron el problema para juntar esos correos como evidencias. Eso ya pues casi con piquitos y todo ahí incluido. O sea, en esto, el reclamo de esto, ¿qué es? Que en cualquier caso, si esto tiene un carácter profesional, hay que mantener un carácter profesional, institucional, ¿cierto? Y por lo tanto la comunicación debe ser de esa manera, con formalidad, etc. Entonces ahí está, ¿cierto? La comunicación como comunicaciones, las habilidades de comunicación, la gestión del conflicto, la gestión de cambios, todo eso tiene que afectar las comunicaciones. Ok, entonces esto es como un preámbulo para la ejecución, es decir, yo ya tengo todo esto, ya les decía, el primer gran elemento aquí son las personas, cómo empiezo a jalar las personas al proyecto. Ahora, ¿qué hacemos? Se supone que yo voy a poner en marcha la línea base del proyecto, entonces voy a ejecutar de acuerdo a como quedó en el cronograma, ¿sí? Y se supone que ese cronograma está conectado con el alcance y está conectado con la plata,
con el presupuesto, ¿vale? Les voy a ir a ejecutar desde allí. La ejecución siempre va acompañada del seguimiento y el control. Por eso aquí se pone eso, ¿cierto? Esta etapa 3 es la etapa de ejecución, pero a la ejecución hay que hacerle seguimiento y control. Ustedes en la literatura van a encontrar que algunos lo traducen no como seguimiento, sino monitoreo, ¿vale? Ejecución, monitoreo y control. En cualquier caso, ¿de qué es lo que se trata? Se trata de que el seguimiento es el que me permite a mí evidenciar qué es lo que está pasando con el proyecto. ¿Qué está pasando con el proyecto? Es decir, a través del seguimiento yo voy valorando el avance del proyecto. ¿Ok? Y el control es el que me compara a mí lo que estamos haciendo contra lo planificado. Y en el control se establece la variabilidad, ¿cierto? Las brechas que pueden haber entre lo que yo planeé que iba a hacer y lo que yo estoy finalmente haciendo. Esa es la idea con todo esto. Hacer seguimiento y control primero requiere la línea base. Ya eso está claro, ¿vale? Yo tengo que tener una línea base. Pero aparte de eso, yo tengo que ir haciendo reportes de avance. Y aquí hay un elemento clave en todo esto. Y es lograr diferenciar el avance físico del avance financiero. Del avance financiero. ¿Qué esperaría uno en términos generales? Que estén correlacionados, ¿sí o qué? ¿Vale? Es decir, yo esperaría que yo voy ejecutando plata, ya eso está correlacionado con la ejecución física. ¿Estamos? Puede que sí, puede que no. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Sobre todo en los proyectos de CTI, la gente tiende fuertemente a valorar la ejecución por la ejecución financiera, asumiendo lo que les estoy diciendo, que esta ejecución financiera revela, me muestra la ejecución física. Debería. Puede que sí, puede que no. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener muy claro cuando yo hago la planificación, ¿sí? Cuando yo hago la planificación, que esa planificación, en particular el cronograma y los presupuestos, me muestren la ejecución física. Es decir, que cuando yo hago esta planificación, lo que prime es los productos que yo voy a entregar con sus indicadores de producto y con sus metas. Si yo tengo que entregar, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué sé? La aplicación de una encuesta a 500 actores. Esa aplicación de esa encuesta a 500 actores, que es el tamaño de la muestra que hemos definido, más lo que implica en construir el informe, toda esa cosa, eso tiene que estar aquí. Por lo tanto, yo tengo que saber cómo va eso. Una de las cosas que uno ve muy a menudo, y es un tema de alarma en proyectos de CTI, es que uno ve esto. La ejecución financiera va así, pero la ejecución física va así. ¿Ok? Y la expectativa de todos los que están allí es que esto al final haga así. ¿Sí? Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque yo voy haciendo un montón de contratos, ¿cierto? Y yo tengo que asegurarme que esos contratos están vinculados directamente ¿con qué? Con los productos. Y que eso se pueda evidenciar. Es decir, que yo pueda conectar esos contratos con los productos que se han comprometido. Entonces, ese es el tema, ¿cierto? Que podamos encontrar formas, mecanismos de medir el avance físico. La gente que trabaja en obra civil, eso lo tiene muy resuelto porque agarra un metro. ¿Me entiendes?
entienden? Pero en otro tipo de proyectos no es tan fácil eso, pero hay que buscar mecanismos para controlar eso. Que uno pueda decir, de este producto voy en un 10%, en un 15%, en un 30%, lo que sea. Y con eso hacer unos estimados del avance real, lo que le estaba comentando. Si a mí me preguntan qué porcentaje de avance llevas, yo puedo decir, voy en el 10, en el 50, en el 70. ¿De cara a qué? A los productos que yo me comprometí. Sobre estos reportes de avance pueden haber algún tipo de necesidades de cambio, que era lo que yo les comentaba. Si yo tengo una planificación y hago la medición del avance y encuentro una desviación entre lo que yo tengo planificado y lo que estamos ejecutando, tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer yo con eso? ¿Me mantengo con esa desviación o ajusto las cosas para cerrar esa brecha y volverme a meter en la planificada? ¿Vale? Y esto entonces lleva, estas solicitudes de cambio puede llevar a replanificaciones. Aquí la fórmula es la que ya les he señalado. Si yo replanifico el alcance, automáticamente tengo que pensar qué pasa con el cronograma, qué pasa con el presupuesto, qué pasa con la calidad. Eso recuerden que no pasa de forma tangencial. No, eso modifico aquí y lo demás se ajusta solo. Eso no se ajusta solo. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le hacemos seguimiento y control? Una cosa fundamental aquí, que está puesto aquí de primero, son el sistema de control de cambios. En proyectos hay dos cosas que a veces la gente las escucha y las confunde, pero que no son lo mismo. La gestión del cambio y la gestión de cambios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, por favor? Entre la gestión del cambio y la gestión de cambios. Yo creo que es como el cambio, ya como la nueva perspectiva, y los cambios son en términos operacionales la aplicación de eso. esos. Por ahí va la cosa. Entonces fíjense, la gestión de cambios es porque en un proyecto necesariamente van a ocurrir cambios. ¿Ok? O sea, no hay manera de que usted ejecute lo planeado así como lo planeó. Porque la realidad, un plan es un modelo, ustedes lo saben, es un modelo que yo hago de la realidad. Y la realidad, pues es la realidad. Y la realidad es como es la realidad. Y yo además hago el modelo basándome en un conjunto de supuestos. Por ejemplo, lo que yo les decía, yo planifico y yo supongo que el 15 de enero voy a tener el personal contratado. ¿Vale? Entonces yo planifico desde la perspectiva de que el 15 de enero voy a tener a todo el mundo contratado. Entonces yo voy contento, yo no sé qué es lo que siento, así voy por el camino. Pero llega el 14 de enero, la universidad no ha abierto sus procesos acá y no sé qué, y le dicen no, si va bien la cosa a finales de enero, lo más probable es que sea a mediados de febrero, ¿sí? Entonces ya ese plan ya empezó chueco. ¿Ok? La realidad es como es. Entonces, eso se llama la gestión de cambios. La gestión del cambio es lo que moviliza todas aquellas variables para que los productos del proyecto produzcan los beneficios e impactos que originaron el proyecto. Esa es la gestión del cambio. ¿Ok? Entonces, se hace un puente peatonal, pero la gente sigue pasándose por debajo del puente. Usa el puente de sombra. Esa es la gestión del cambio. Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente use el puente? ¿Vale? Eso moviliza patrones de conducta. Claro, en los casos de la empresa hay los usuarios del nuevo sistema. Eso. Entonces vas a entregar un sistema nuevo y ellos a priori no lo asumen así. ¡Ay, qué maravilla, qué bueno, maravilloso, por fin! Lo más probable es que entran en una crisis de resistencia. ¿Ok? Entonces, ese es el sistema de control de cambio. Luego está el tema de la medición del avance. ¿Cómo medimos el avance? Entonces, eso implica hacer unos informes de avance, medir el avance y encontrar lo que les decía. ¿Cómo vamos con relación a lo que está planificado? ¿Vamos bien?
¿Vamos retrasados? ¿Estamos adelantados? ¿En qué vamos adelantados? ¿En qué vamos retrasados? Etcétera. Una cosa que sí yo les quiero insistir en estas dos cosas. Esto no lo hace uno. Yo no puedo hacer seguimiento y control a papelitos. Necesitas herramientas. O sea, formales. Yo soy director de un proyecto, soy gerente de un proyecto, yo necesito que yo le pregunte a mi gerente de proyecto o a mi administrador y le diga cómo vamos y me digan, en esto estamos en 15% y tendríamos que estar en el 20%. En esto estamos en el 10% y tendríamos que estar en el 8%. Pero eso no es de feeling, ¿cierto? No, yo creo que vamos malo, ¿no? Yo presiento, este fin de semana que hubo puente, a mí me llegó un insight y vamos mal. Eso no funciona. Se necesitan herramientas para eso. Y el otro tema es que a partir de esas desviaciones yo pueda ver cómo afecta eso mi línea base. Si reconstruyo la línea base o no. ¿Sí? Si afecto mi línea base o no. Para mirar, digamos, ese proceso, ahí estaría bien esos indicadores que se marcan en el marco lógico. Sí, el problema con los indicadores por ejemplo, indicadores de objetivo general, que es el propósito, los objetivos específicos y eso, ¿cierto? Que son de resultado, es que usualmente son indicadores de fin. ¿Me entiendes? O sea, que tengo que cumplir cuando termines el proyecto. Entonces no te marcan alertas tempranas. Por eso es que necesitas hacer una buena planificación. Un buen scorecard, un buen... Sí, podría ser, es un poco más, o sea, tal vez un poco más. Ahora vamos a ver que es un poco más sencillo que eso. Pero sí necesitas alertas tempranas, ¿cierto? Que tú puedas decir, por ejemplo, en el caso pues, de María Claudia que trabaja con el tema de onda, es que vamos a capacitar 5,000 niños en no sé qué cosa. ¿Vale? Vamos a capacitarlos. Pero eso es lo que yo espero, la cifra que yo espero tener al cabo de 18 meses, por ejemplo. Yo tengo que planificar esos 5,000. ¿Cómo los voy a ir llevando? 500 los primeros 3 meses, 1,000 en no sé cuánto. Porque si no, no tienen manera. O sea, si no tienes... Por eso les insistía tanto de la importancia que tiene la planificación. Esta planificación. Si no tienes una planificación... Recuerden que cuando voy a hacer un pequeño paréntesis porque esto es un tema de peso. O sea, que a mí me interesa mucho con ustedes. Aquí hay como elementos claves que son elementos que yo aspiro a que ustedes se lleven, ¿cierto? De golpe no se llevan todos estos detalles, pero hay elementos que ustedes se lleven de toda esta cantaleta que les he contado a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, recuerden que cuando yo hablo de la estructura general de un proyecto, voy a borrar aquí. Hay como una estructura que se puede diferenciar, se puede precisar. Hay un primer momento de todo esto donde yo tengo un alcance conceptual que está acompañado de un programa de hitos y de un presupuesto tipo 2. ¿Qué momento es ese? Cuando yo estructuro una propuesta de solución a un problema, ¿vale? La etapa 1 y todo eso. Fíjate que esto es lo que a mí me aprueban. Pero esto, ¿te acuerdan que lo conversábamos por ahí alguna vez al principio? Que esto está en un nivel de detalle suficiente para que el aprobador se entere de lo que yo quiero hacer, le dé confianza y pueda tomar la decisión de apostar esos recursos. ¿Vale? Le tiene que dar confianza porque no te van a decir no. Pero les advertía que eso no sirve para ejecutar. Eso se organiza en un nivel para que me entiendan qué es lo que quiero hacer, cuánta plata va a costar y en cuánto tiempo lo quiero hacer. ¿Vale? Pero luego viene otro nivel. Recuerden que todo esto hace parte del concepto, por eso les he repetido. Esto se llama análisis alcance conceptual. O sea, aquí se revela un concepto.
Pero luego viene otro nivel que el proyecto se llama toda la planificación básica. Claro, eso es caro. Sacarle la que... Bueno, les decía que es la planeación básica. Ella es la que me llama la atención. Y esta planeación básica yo la bajo ya a un nivel de detalle. Entonces tiene que aparecer, fíjate, un alcance básico. Aparece ya el cronograma. Y aparece en el presupuesto 3 y 4. ¿Vale? Y fíjate que esto es lo que yo como gerente de proyecto utilizo. Pero eso no sirve para ejecutar. Porque todavía sigue siendo grueso. El ejemplo fácil para entender esto, ¿cuál es? Este alcance conceptual se plantea a nivel de actividades, ¿cierto? Este alcance básico se plantea a nivel de tareas. Y los que van a ejecutar tienen que bajar este alcance básico a un alcance de detalle, se llama, que son operaciones. Ojo con eso, ¿eh? O sea, tienen que desagregar a su vez las tareas en operaciones, porque el que va a ejecutar aún las tareas es muy grueso para un ejecutor directo. Por ejemplo, yo digo una tarea, ¿cierto? Desarrollar una entrevista. Pero desarrollar una entrevista, ¿qué significa? Díganme. Preparar la entrevista, concertar la cita, realizar la entrevista, analizar los resultados, las preguntas guías, todo eso, si es estructurada o semiestructurada o desgraciada, algún tipo de entrevista tiene que ser. ¿Me entienden? Entonces fíjate que esas son y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. O sea, dice preparar, desarrollar entrevista. Y faltando una hora empieza a ver qué es lo que va a hacer y resulta que para la entrevista necesitaban unos refrigerios y llama a la administradora, ve los refrigerios, y la administradora ¿qué le dice? Qué pena contigo, pero yo no puedo darles agua. ¿Ves? Esas son las mecánicas que hay que enseñarle a la gente a pensar, porque la gente no sabe pensar así. Esto es saber pensar por proyectos. A mí me cuesta mucho. O sea, esto es parte de lo que se vuelve muy desgastante para uno. Porque la gente nuestra, por ejemplo a los investigadores, les es fácil pensar hasta aquí. La parte conceptual. Para eso es lo que saben, ¿sí o no? Hasta ahí le va muy bien. Pero cuando empiezan a bajar, les cuesta muchísimo. Se enredan, ¿no? Dicen, pero ¿para qué todo eso? Pero si no haces esto, va a ser... Igual lo vas a sacar, porque tienes que sacarlo, ¿cierto? Es un compromiso y tal, pero a un costo de desgaste terrible. Por ejemplo, lo que le estaba comentando, cuando yo necesito unos insumos, si yo no tengo esa planeación básica y de detalle, yo no sé cuándo lo necesito. Entonces, faltando 3 días, ¿cierto? Digo, ¡ay! Los insumos para el laboratorio. Y los tienen que pedir de Estados Unidos y no sé qué. Pues ¿qué pasó? Esa tarea no la puedes hacer porque no vas a tener los insumos para eso. ¿Vale? Me dice Caro que ya llegó el refrigerador. Vamos. Vamos. Entonces vamos a ir afinando rápidamente todo el tema de control porque quiero entrar en el plato fuerte que es una metodología de control de proyectos, que es la que hoy por hoy se usa para controlar los proyectos. Bien. Sí, señor. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el control del alcance, que pues hay que controlar que los cambios que se hagan sean los cambios que corresponden y controlar esos cambios. ¿Sí? El control del cronograma, los costos o el control presupuestal del proyecto, los riesgos, todo lo que le friega la vida a uno, las comunicaciones y todo el rollo con involucrados, y viene aquí este momento que es la... Bueno, el tema siempre con el seguimiento y control es establecer
los momentos de control. Cada cuánto vamos a controlar el proyecto. En general uno tiene la tendencia a definir controles mensuales, ¿cierto? Es decir, que es como lo más genérico es hacer controles mensuales, pero eso hay que definirlo. Cada cuánto se va a controlar. Entonces, el tema del control, de los momentos de control, es que ese es el momento en el cual nosotros comparamos lo planificado, lo que se esperaba haber hecho, versus lo que se ha hecho. Era lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Esto, pues para hacer eso, ya lo saben ustedes, tengo que tener un plan, tengo que preparar los informes de avance, y aquí hay un tema para los que les toca lo de interventoría. Una cosa, los que tienen proyectos o van algún día a tener proyectos que tienen una interventoría. Una cosa son los informes que yo preparo, por ejemplo, como director del proyecto, y otra cosa son los informes de interventoría, que no necesariamente coinciden, ¿sí? Porque las miradas puede que sí, puede que no, o sea, no necesariamente coinciden. Bueno, no es que le diga, no es que le caiga. Bueno, preparar los informes de avance significa eso, que si yo lo pongo mensual, los informes son mensuales. No es que cuando me acordé, ¿cierto? Y en esos informes es muy importante siempre esto, ¿cierto? El análisis de desviación y el análisis de tendencia. Era lo que yo les decía, el análisis de desviación es, por ejemplo, yo frente a tal producto llevo un retraso de un 10%. Esa es la desviación. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es el análisis de tendencia. ¿Eso se va a incrementar o se va a mantener igual? ¿O voy a hacer un plan de ajuste para volver otra vez a lo planificado? Eso es la discusión, pues, que tendría yo que tener cuidado ahí con eso. En cualquier caso, siempre esto puede que genere cambios en un sentido o en el otro, y recuerden que estos cambios hay que protocolarizarlos, es decir, tengo que evidenciar esas solicitudes de cambio y la aprobación de esos cambios. En la jerga de lo público van a encontrar que no se habla de cambios sino de ajustes. Entonces ustedes van a escuchar por ahí, ¿cierto?, unos proyectos de que no hablamos de que cambiamos esto y lo otro, sino un ajuste frente, por ejemplo, a lo planificado, etc. Y pues los procedimientos que se requieran, los momentos de control que no resulten pues una carga, ¿cierto? Y además, ¿quiénes son los responsables de esos informes y además de hacer esos análisis? ¿Qué pasa en un momento de control? Vamos a empezar a trabajar, como les decía, con una herramienta. Esto es una metodología, al principio fue una herramienta PET-Costo, se llamó por ahí en los 60, que desarrolló el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estos gringos, para desarrollar cosas para la guerra, han hecho cosas muy buenas, que luego el proyecto nos ha servido mucho. Entre esos, esta herramienta, ellos empezaron a trabajar esto en los 60 y tal, y evolucionó hasta que por ahí en los 88, 80 y pico, se volvió ya un estándar ANSI, es decir, que ya hay todas unas definiciones que reconocen valor ganado como un estándar propio a la gerencia o a la gestión de proyectos. El tema siempre en un momento de control, ¿cuál es? Venga, hasta este momento, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho y que ya está terminado, pues está terminado. Entonces yo puedo comparar, ¿cierto?, lo que yo tenía presupuestado que me costara versus el costo real. Entonces ahí yo me puedo decir, me costó más, me costó lo que estaba planeado que me costara, o me costó menos. Ese, digamos que no tiene problema, ese chulito. ¿Qué pasa con los que no han empezado? Pues los que no han empezado solo tengo el costo presupuestado, o sea, cuánto tengo presupuestado que me costará eso, pero como no he empezado, pues no tengo más información. ¿Cuál es el problema que tenemos todos? Es esos que están en ejecución, ¿ok? Como actividades, tareas que ya están en ejecución, y es poder valorar el avance real. Vuelvo y les digo, la gente que trabaja en cosas de obra civil les resulta relativamente fácil, ¿cierto? Porque si eso, por ejemplo, es una cubierta, ¿cuántos metros cuadrados tiene esa cubierta y cómo va esa cubierta? ¿Vale? Pero en otro tipo de proyectos como los de CTI y toda esa cosa, no es tan fácil determinar ese avance real. Por eso era que les decía que hay que buscar algún tipo de criterio que nos señale
que yo pueda decir, esto va en el 10, en el 15, en el 20, en el 50, en el 100%, pero que además no sea una bolita de cristal, que así me preguntan cómo va, yo diga, pues va en el 30, ¿y por qué? Es que me parece que va. ¿Desconfías de mí acaso? Eso no sirve. Yo siempre insisto que los juicios de valor pues son muy chéveres por ahí tomándose un café, conversando en no sé dónde, pero aquí no puedo basarme en juicios de valor, me van a cascar. Gerardo, Hay gente que lo casca. es que estaba buscando mis notas y por allí en el tema de la ejecución vos has mencionado el término replanificaciones. Sí. Entonces ahora que hablamos de cambios, la pregunta es, ¿hay una relación entre las dos? ¿Hay una diferenciación entre las dos? ¿Cuándo Sí. es cambios y cuándo es replanificaciones? No, como números no hay, pero el tema es este, fíjate, hay cambios que yo veo, primero, me devuelvo, yo hago una medición, ¿vale? Momento de control, medición, ¿cómo vamos? Siempre, toda la gente que trabaja conmigo, siempre nos reunimos cada 8 días y yo empiezo la reunión, aparte de buenos días, ¿cómo vamos? ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué significa? ¿Qué teníamos planeado hacer hasta este momento? ¿Qué hemos hecho? ¿Cierto? ¿Qué hemos hecho de más? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho de menos? Y eso es lo que te decía. La primera cosa es una medición. ¿Qué hemos hecho? La respuesta a eso es una forma de medición. Tengo que tener alguna forma de medir qué hemos hecho. Yo les decía que hay muchos... ¿Está cerrado? Ay, sí. No necesita. No, pero es que... Para si no, para- pero esto se quedó... Ahora sí. Conferencia. Hola. Qué pena. I'm sorry. Y yo todo emocionado aquí. Claro, no, lo siento mucho. Entonces fíjate que en el momento de control, ¿cierto? Es, bueno, y aquí, ¿qué teníamos planificado hacer? Y de eso que teníamos planificado hacer, ¿qué hemos hecho? Entonces, eso entre lo planificado y lo hecho, puede, caso ideal, coincide. O sea, lo que teníamos planificado es lo que hemos hecho. La realidad es que usualmente no coincide. O sea que hay una brecha entre lo que yo tenía planificado y lo que yo he hecho. La mayoría de la gente esas mediciones las hace financieramente, que era lo que les decía ahora, ¿cierto? Yo tenía presupuestado gastarme 20 pesos hasta este momento, ¿cuánto me he gastado? 20 pesos, 25, 30. Pero eso, es lo que hablamos ahora rato, no necesariamente coincide con la ejecución física. Tengo que buscar mecanismos que me permitan saber cómo voy en ejecución física. ¿Qué puede pasar? Hago la medición y yo digo, hombre, yo tenía que haber hecho aquí 10 entrevistas, que es más fácil de entender, ¿cierto? O 10 experimentos, ¿sí? Digamos, tenía que haber hecho en este momento 10 experimentos y he hecho 8, ¿vale? O sea, tengo un retraso de 2 experimentos. Ahí, ¿qué puede ocurrir? Que tú, que eres el director del proyecto, diga, no, pero es que estos se retrasaron porque no contratamos a tiempo, porque no sé qué, pero ya yo tengo la gente contratada, tengo los insumos, o sea que yo me puedo recuperar, ¿cierto? En lo que sigue voy a recuperar esos 2 que tengo de retraso, ¿vale? Tranquilo. Eso sería un cambio. ¿Ves? No has cambiado nada, porque lo que vas a seguir simplemente es que le metes un poco más, se llama acelerar, ¿cierto? Aceleras a la gente para recuperar esos 2 experimentos que no... ¿Qué pasa? Que tú dices, no, es que este retraso de 2 experimentos es simplemente la realidad del proyecto. Es decir, que yo no voy a poder, en lo que sigue, ¿cierto?, recuperar eso. ¿Eso qué querría decir? Mal planificado. Mal planificado puede ser, o simplemente que eso te va a retrasar la finalización, ¿sí? Eso ya es una replanificación. ¿Ves? ¿Por qué? Porque voy a empezar a mover los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Alcance, plazos, costo, calidad. El alcance no se va a modificar porque siguen siendo el mismo número de experimentos, ¿cierto? Pero como ya llevo un retraso en tiempo, entonces eso me va a afectar el cronograma, ¿vale? Me afecta los plazos. Eso se llama una replanificación. Ya, afecta ¿vale? el cronograma. Y puede que afecte el presupuesto, porque fíjate, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Que tú dices, llevo 2 de menos, pero ya me he gastado la plata como si hubiera hecho 10. ¿Sí me siguen? O sea que hoy friki mortis, tuki tuki lulu.
Entonces, ¿eso qué puede ocurrir? Que yo en algún caso tenga que llegar donde el financiador, ¿cierto? Y decirle, vea, es que habíamos presupuestado, ¿cierto? Estos insumos con estos precios y la realidad es triste y dolorosa. Parte el alma. ¿Vale? Y parte el alma. ¿Ok? Y eso son replanificaciones. Bueno, entonces, ahí vamos. Ejemplo, vemos un ejemplo. Supongan que tengo el momento de control y en el momento de control yo digo, venga, el presupuesto total que teníamos a ese momento de control era habernos gastado 100.000 unidades monetarias en 12 meses y haber hecho 20 unidades. Unidades puede ser lo que les digo, entrevistas, lo que sea, productos, cualquier cosa. ¿Vale? Y yo le pregunto a la gente, venga, ¿cómo vamos? El administrador me dice, nos hemos gastado 64.000 unidades monetarias. ¿Vale? Perdón. Esta es la información final. En el momento de control yo pregunto, ¿cómo vamos a la fecha? Y me dicen, nos hemos gastado 64.000 unidades monetarias, han pasado 6 meses y tengo terminadas 8 unidades y 2 están en ejecución. Entonces la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo vamos? Entonces yo digo, con relación al tiempo, ¿qué pasa? Con relación al tiempo, voy en la mitad del tiempo, ¿sí o qué? O sea, estoy de los 12 meses, mitad, 6 meses. Con relación a la plata, 64. me he gastado el 64%. Y con relación al alcance, a los productos que me comprometí, voy 8 terminados y 2 que están en ejecución. La pregunta sigue estando abierta. ¿Cómo vamos? Tiene que equilibrarse. ¿Me entienden? Ese es el problema cuando uno tiene este tipo de mediciones, que yo puedo decir, ahí por ejemplo a mí me daría como una cosa por acá, ¿sí o no? Porque me da la sensación de que hoy palangas están, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero si uno hace el balance de lo financiero respecto a lo técnico, va mal. Por eso te digo. Que hay desbalance ahí. Pero puede que sí, puede que no, porque yo puedo decir, no, es que aquí surgen muchas variables, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, de que es que las primeras unidades cuestan más que las últimas, porque requieren cierto tipo de cosas y no sé qué. ¿Vale? Por ejemplo, desarrollo de prototipos, no sé qué. El tema es ese, que yo allí podría tratar cada una de las variables de manera independiente, pero no tengo una forma integral de decir cómo vamos. Y eso es lo que pretende resolver valor ganado. Dime. Una preguntita, Dime. por favor. Sí. Lo que pasa es que cuando decís tiempo transcurrió 6 meses, o sea, en este momento han pasado 6 meses nada Sí, más. desde que empezó el proyecto. Pero no es que esté mal en tiempo. No lo sabemos, a priori no lo sabemos. Ese es el problema que tiene estas cifras, que a priori no lo sabes. Porque si tú lo amarras así, ¿tú qué podrías decir? Que a los 6 meses esperas haberte 10 gastado unidades, 50.000 pesos y haber hecho 10 unidades, a priori. Exacto. Sí, eso es. Perdón, Si fuera lineal, ¿no? si fuera lineal. Ajá. Sí, claro. Pero los proyectos, tú lo sabes, no son lineales. Ajá, no son lineales. ¿Vale? Eso es lo que valor ganado intenta resolver. Entonces, vamos a ver qué es ese valor ganado. Entonces, ya les decía, esta es una herramienta que se desarrolla en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que intenta amarrar el presupuesto, la platica, con el cronograma y el trabajo, lo que se ha hecho real. Pero ahí implica que mi planificación es muy, no exagero, no es muy buena, es buena con relación a los productos que yo he comprometido. Si no, esta herramienta no funciona. El valor ganado viene de esta idea, ¿cierto? La idea es que el proyecto gana cuando usted entrega productos. Ese es el compromiso, ¿vale? Se genera valor cuando usted entrega productos. Entonces, pilas aquí. Voy a abrir esa puerta porque ya empezó a cuidar. Dale un momentico para que se entiendan. Porque estos son conceptos que hay que explicarlos un Ella ya había poquito. hecho toda una explicación. Era que las mujeres apagaban el aire hasta que los hombres venían y lo prendían. Valor ganado funciona sobre 3 variables. Hay 3 variables que son, pilas ahí, les pido por favor que me
abran un poquito el cerebro porque al principio cuesta un poquito entenderlo, pero el concepto no es tan complicado. Valor ganado trabaja estos tres conceptos. El primer concepto, la primera variable, es pura planeación. ¿Sí? Pura planeación. Es decir, yo planifico un trabajo y ese trabajo lo expreso en plata de presupuesto. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo. Tengo que hacer 20 unidades de no sé qué. Cada unidad, por ejemplo, me vale 10 pesos. Entonces yo digo, la primera unidad la hago el primer mes, 10 pesitos. La segunda unidad, ¿cierto? Me vale otros 10. O sea, al segundo mes me tendría que haber gastado 20 pesos y tener 2 unidades. ¿Ok? Eso es pura planificación. El trabajo hay que planificarlo ahí con detalle y costearlo. Voy a preguntarles una pregunta. ¿Cómo lo costeo ese trabajo? Que eso lo tienen que saber ustedes. Gracias, se los explico. Tienen que decir como los estudiantes, no, profe, es que ese día no vino. Con los recursos, recuerden, nosotros hicimos una cosa aquí que se llama el presupuesto tipo 4. ¿Sí? Entonces, en el presupuesto tipo 4, yo fui diciendo, es que esta actividad necesito estos recursos, ¿sí? Y con estos, o esta tarea, este recurso de esta tarea, y eso es para obtener tal cosa. Entonces, eso me va marcando cuántos recursos voy a necesitar y cuánto me cuesta por cubo de tiempo. Es decir, si voy a hacer mediciones mensuales. Eso yo se los mostré en el presupuesto tipo 4 y ustedes hicieron un taller la semana pasada sobre el presupuesto tipo 4, ¿cierto? Ese presupuesto tipo 4, los acumulados son los que se reflejan en una curva S, ¿ok? Porque son acumulados. Ahora vamos a ver eso. Primero. Segunda variable es el costo real del trabajo realizado. Momento de control. Entonces yo pregunto, ¿qué trabajo hemos hecho? Entonces, 4 unidades. ¿Y cuánto nos ha costado? Tanta plata. Eso es real. ¿Vale? Eso ya no es planificación, es real. Esas dos parámetros, esas dos variables son más o menos fáciles porque una es pura planificación y otra es la realidad, lo que se ha hecho en la realidad. Pero entra valor ganado que es la que amarra las dos. ¿Qué es lo que hace valor ganado? Trabajo realizado. ¿Cuántas unidades hemos hecho? 4. ¿Y cuánto tenía presupuestado que me costaran esas 4? ¿Vale? Entonces esta amarra el trabajo real con el presupuesto. Gerardo, todo eso es a una fecha. A una fecha, momento de control, recuerden. Voy a controlar cada mes, o sea, cada mes voy a hacer estas mediciones. Por eso es lo que les decía, esto a mano no lo haces, tienes que tener una herramientita que te apoye con eso. ¿Sí? Tenemos ya esas 3 parámetros, ¿sí? 3 variables. Entonces, eso es lo que gráficamente se ve aquí. Aquí está representado como una curva. Esto se llama una curva S. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, fuese un proyecto a 12 meses, ¿qué tendría aquí? 12 cubitos de tiempo. Y esta información es la que sale del presupuesto tipo 4. Recuerden que yo este material se los doy, ¿cierto? Yo se lo mando a Luis Piedad para que ustedes lo vean. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto? Si yo, por ejemplo, este es el primer mes y levanto esto hasta la línea roja y esto me lleva acá, ¿qué me estaría mostrando eso? Este punto, ¿qué me mostraría? Lo que yo tengo presupuestado gastarme en ese periodo. ¿Vale? Voy al segundo mes, lo levanto hasta la curva roja y lo proyecto acá. Eso sería lo que tengo presupuestado gastarme acumulado con el segundo mes. Por lo tanto, este punto que está acá, ¿qué me muestra? El valor total. Usualmente, todo planificado, correcto. Usualmente, esto en la mayoría de los casos, uno no incluye el rubro de administración o lo que hablamos aquí de los costos indirectos. Se puede, pero la mayoría de las veces no se incluye. Por una razón. ¿Cuál? Que también se los he explicado. Devuélvame el refrigerio. Les decía que exactamente, porque estos son costos directos. Y recuerden que los costos directos sí están
vinculados directamente a la obtención de los productos, mientras que la administración no. ¿Vale? La administración es puro tiempo. Vas consumiendo unos recursos que garantizan que se tenga todo bien construido, la información disponible, el presupuesto, todo. Pero eso no depende de los productos, depende de, ¿vale?, del tiempo. Pero igual, en general es eso. Esto que está acá, ¿cierto? En la literatura ustedes lo van a encontrar como BAC. O sea, es lo que quiere decir, ¿cierto? El presupuesto para completar o para terminar. ¿Vale? Me acabo de olvidar la palabra presupuesto. Ad completion. Eso, ¿vale? Ad completion. ¿Estamos? El presupuesto para completar. ¿Ok? Es este punto. Fíjense que yo si quiero mirar aquí, ¿qué miraría? ¿Esto qué sería? Este punto. La duración del proyecto. Y esto, el costo que tenemos presupuestado nos cuesta el proyecto, ¿cierto? Costos directos en general, a veces incluyen los indirectos. Vale, esta es esta curva. Pero ¿cómo se...? Y en realidad ya lo saben que no son curvas sino puntos, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, controlando mensual, serían por cada mes un puntito que me conecta el tiempo con el acumulado de presupuesto. Eso es puro presupuesto tipo 4. Si yo no tengo mi presupuesto tipo 4, yo no puedo hacer esto. El 3 no me sirve, porque el 3 está hecho por rubros. ¿Vale? ¿Qué pasa en el momento de control? Entonces, en el momento de control, yo le pregunto a mi gente, le digo, venga, ¿qué trabajo hemos hecho? Por eso, tengo que tener medición de productos. Si eran 5.000 capacitaciones, ¿qué sería el trabajo en ese caso? ¿Cuántas capacitaciones llevamos? Hemos hecho 100, 200, 1000, ¿cuántas capacitaciones? Y esas 1000 capacitaciones, ¿cuánto me ha costado real? Esto en Planeación Nacional está presionando fuertemente para que los proyectos de regalías se controlen así. ¿Ok? Así. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se gastan la plata y los productos no se unen. Y se gastaron la plata. ¿Me sigue? Entonces ya la plata ya se liquidó, los contratistas y todo eso, y va, ¿dónde están mis productos? Salen con cualquier mamarracho por ahí raro. Ok, entonces el segundo elemento sería ese, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho? Y en este momento, ¿cierto? ¿Cuánto nos ha costado eso? Real. Y cuando yo ya tengo lo que hemos hecho real, viene el tercer elemento, que es eso que hemos hecho real, lo costeo con plata de presupuesto. ¿Ok? Fíjense, supongamos otra vez, son 10 unidades y yo tenía previsto que cada unidad me costara 2 pesos. Entonces yo digo, venga, ¿cuántas unidades hemos hecho? 10 unidades. ¿Y cuánto me ha costado? 23 pesos. ¿Vale? O sea, me gasté 3 pesos más. Pero ¿cuál sería el costo presupuestado del trabajo realizado? 20 pesos. ¿Vale? ¿Sí me siguen o no? Ok, real fueron 23, pero yo tenía presupuestado que me costara 20 pesos. Eso es lo que hace valor ganado. Entonces lo que hace es que hay varios índices. Aquí les voy a mostrar solamente los de base, los básicos fundamentales. Hay una variación en el programa, así se conoce, y una variación en el costo. Hay una cosa que se me olvidaba, discúlpenme, devuelvo un momentito. Aquí, porque ustedes también lo van a encontrar en la literatura como este costo presupuestado del trabajo programado, lo van a encontrar como PBB, que quiere decir valor planificado. ¿Ok? El valor planificado. El costo real del trabajo, a mí me gusta así porque se entiende mucho más fácil, pero lo van a encontrar en la literatura como actual cost. ¿Ok? Así. Y que es el costo presupuestado del trabajo realizado, lo van a encontrar como valor ganado, ¿cierto? ¿Ok? Así lo van a encontrar en la literatura, como en cualquiera de los dos nombres. ¿Sí? Por si les interesa, pues con esa validad. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué podemos hacer? Un análisis sencillo. Yo puedo hacer una variación en el programa y una variación en el costo. ¿Qué es la variación en el programa?
comparo el costo presupuestado del trabajo realizado que hemos hecho en plata de presupuesto menos el costo presupuestado del trabajo programado, o sea, pura planificación. ¿Qué pasa si la diferencia es positiva? O sea, si esto es mayor que esto, que hemos hecho más trabajo del que teníamos previsto hacer. Es decir, que vamos adelantados. Esa es la variación en el programa. Piensen, ¿cuál es la base de comparación aquí? La plata de presupuesto. Porque lo que es variable es esto, ¿sí lo ven? El trabajo realizado y el trabajo programado. O sea que yo aquí he hecho más trabajo del que tenía planificado hacer. Entonces me vuelvo al ejemplito anterior. Yo tenía planificado hacer 10 entrevistas y he hecho 12 entrevistas. ¿Ok? He hecho 12 entrevistas. Entonces, esas 12 yo las pongo en plata de presupuesto y aquí ¿qué tendría que tener? Mis 10 entrevistas que fueron las que yo tenía planificado aquí. Entonces, cuando esto me da una diferencia positiva, voy adelantado. Hemos hecho más trabajo del que tenía previsto hacer. Recuerden que he hecho más trabajo del que tenía previsto hacer en plata de presupuesto, porque aquí ambos están puestos en plata de presupuesto. Aquí es trabajo programado en plata de presupuesto, trabajo realizado en plata de presupuesto. Hecho más con menos. He hecho más con menos. Entonces, ¿qué pasa si es negativo? Es al contrario, estoy retrasado. ¿Ok? Tendría que haber hecho 10 entrevistas y he hecho, por ejemplo, 8. Y cuando lo pongo en plata de presupuesto, eso se ve reflejado y eso me muestra que tengo un retraso. Eso es variación en el programa. Es la primera diferencia que uno tiene. Es el trabajo real. Esta que está aquí, de manera de ejemplo, vas a ver que a veces esto está arriba. Ahora les voy a mostrar 4 opciones. En este caso en particular, esto es el costo presupuestado del trabajo realizado. Entonces, ¿qué es lo que estoy comparando? Este punto con este punto. Es el costo presupuestado del trabajo realizado. Sí, fíjate que si yo a este punto le resto este punto, ¿qué me da? Un valor negativo. ¿Ok? Si me da negativo, ¿qué quiere decir? Que estoy retrasado. O sea, yo debería estar aquí. ¿Y dónde estoy? Aquí. Claro, ¿y este curva de arriba de qué es? Y este es el costo real del trabajo realizado. Pero esto, ahora van a ver que hay 4 opciones. O sea, esto puede estar dependiendo de cómo se esté ejecutando arriba o abajo. En este caso que está arriba, ¿qué hago yo? A este punto le resto este punto, que es la variación en el costo. ¿Sí ves? Entonces fíjate que yo, si a esto a este punto le resto este punto, ¿qué me da? Una diferencia negativa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tengo un sobrecosto. Lo que hice me costó más de lo que yo tenía presupuestado que me costara. ¿Ok? Eso es lo que te da valor ganado. Valor ganado te señala cómo vas en programa y cómo vas en presupuesto. ¿Cuál sería el peor caso? Que vaya retrasado en tiempo y con sobrecostos. Entonces, eso es Plaza de Caicedo, 4 de la tarde, viernes, Jaraquín. ¿Cierto? Ahí se hace. ¿Cuál es el tema con esto? Porque esta herramienta es interesante. Primero, porque te muestra la variación. Y segundo, porque puedes hacer un análisis de tendencia. ¿Sí? Es decir, piensen que este punto que está acá es el real. Es el trabajo que hemos hecho y lo que me ha costado real. ¿Qué quiere decir eso? Si no hago nada, que era tu inquietud ahora, si no hago nada y ni empeora ni mejora la situación, voy a seguir con esta tendencia y ¿qué voy a terminar? ¿Cómo interpretarían ustedes este punto? Más retrasado, ¿cierto? Y además con un sobrecosto. ¿Vale? Terminas con este retraso en tiempo y con este sobrecosto en billete. Eso es lo que muestra valor ganado. Entonces, a partir de ahí aparecen esas 4 opciones. El caso 1, ¿cierto? Es el que uno no quiere estar. Mayor costo, mayor duración. El caso 2, menor costo. Me he gastado menos plata
de la que yo tenía previsto para esos productos que hemos obtenido, pero me he tomado más tiempo, o sea, voy retrasado en el cronograma. Caso 3, voy con mayor costo, he gastado más plata de la que yo tenía previsto, pero he avanzado más rápido de lo que tenía previsto también, ¿vale? Y el caso 4, pues que es el más increíble, ¿sí o no? Que yo me haya gastado menos dinero y esté tomándome menos tiempo. Pero fíjense en que, ojo con esto, ese túnel que hicieron ahora en Medellín, túnel de Oriente, ¿cómo le llaman? Es un caso de este. Lo terminaron en menos tiempo con menos plata. O sea, está considerado como un caso de ingeniería de éxito. O está sobre presupuestado. Asumiendo pues que asumiendo la ética, ¿no? Este es el primer caso que les decía, ¿cierto? Donde voy a terminar con más. Este era el primer cuadro que presenté, fue este, ¿no? Más y más, ¿vale? Y fíjate que todo depende es en qué posición queden las curvas. En este caso, el costo presupuestado del trabajo realizado queda por debajo de las otras dos, por lo tanto las diferencias son negativas, voy mal en tiempo y mal en presupuesto. Y así. Si va atrasado, lo lógico es que haya gastado menos, ¿no? De todas maneras. No necesariamente. Menor costo, mayor duración, fíjate. Aquí está el costo presupuestado del trabajo realizado, está por debajo del costo presupuestado del trabajo programado, esto le da una diferencia negativa, ¿ok? O sea, voy retrasado. Pero como este punto está por encima de este, me he gastado menos plata, ¿ok? He hecho menos trabajo del que tenía previsto, pero también me he gastado menos dinero. No, medio le salva. Sí, digamos que sí. Luego, mayor costo, menor duración. Este es un caso que a veces ocurre porque uno acelera el proyecto. Entonces, he hecho mano de más recursos, pero recorto la duración del proyecto, porque me interesa terminar antes. Y este que es el caso feliz que les decía, ¿cierto? Menor costo. Fíjate que la característica que tiene es que el costo presupuestado del trabajo realizado está por encima de los otros dos. Entonces, cada vez que hago la diferencia, en ambos casos me da una diferencia positiva, ¿sí? O sea, comparo estos dos puntos, la diferencia es positiva, la variación en el programa me da positivo, ¿qué quiere decir? Que voy adelantado, ¿cierto? Y comparo estos dos puntos, la diferencia es positiva, ¿qué quiere decir? Que me he gastado menos plata de la que yo tenía previsto para esos productos. ¿Cuál es la clave de valor ganado? ¿Por qué valor ganado es una cosa interesante por la que les estoy señalando? Porque está fuertemente conectada con los productos. Si yo no he planificado sobre productos, esto no me sirve. En el evento que como el caso fue del turismo, menor costo, menos tiempo, ¿tiene que ser devolución de recursos? Depende de la contratación. Depende de cómo hayas contratado. Pero digamos el principio estaría como un hecho si es salido de lo común. ¿Tendría lo que decir? No, ¿Quedó mal? Eso no se sabe, de a priori no lo sabes, pero por ejemplo, si yo he contratado a contrato de llave en mano y yo me ahorré Claro, eso es el no mismo. es transparente para el cliente. Porque el interventor ya dijo que la obra está bien, que se terminó como se dijo y tal. Eso fue un ahorro mío, esa es mi gestión. Pero porque se contrató así. Pero si es un contrato, por ejemplo, de costos reembolsables, sí te tocaría, sobró plata, tenga reembolso. Por ejemplo, en el caso de CTI es así. En CTI, por ejemplo, los proyectos de regalías, si tú te gastas menos plata de la que te presupuestaste, no te puedes quedar con eso. O sea, ay, venga, yo me la ahorré mía. No. Bueno, estos son los índices. Les voy a mostrar un ejemplo. Ahogó la nómina. Claro. ¿Ah? Ahogó la nómina. Sí. Pagó menos. Voy a mostrarles un ejemplito sencillo para que lo vean. Ahora se los voy a mostrar sencillo, fácil, pero esto es el taller del jueves, es este. ¿Vale? Lo van a hacer con herramienta allí en mano para que ustedes vean cómo se construyen las curvas y cómo esto lo puedo, por ejemplo, si yo tengo toda la información bien montada en Project o Project Libre, él me da esta información. Pero también lo puedo hacer en Excel, ¿sí? De una forma fácil lo puedo hacer. Y esa es la intención del taller del jueves. Yo les voy a mostrar un ejemplo sencillo para que vean esto cómo funciona.
Entonces, fíjense en este. ¿Esto qué es? Yo tengo un diagrama, ¿cierto? Entonces, ¿sí lo están viendo por allá o no? Perfecto. Fíjense, ¿qué tengo yo aquí? Mi programación, ¿sí o qué? ¿Vale? Entonces yo tengo un proyecto que tiene estas actividades y tal. Esto que está aquí en la duración, en unidades de tiempo. Me dicen que el tiempo se mide en semanas, o sea, estos son 2 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Y además que todo esto consume un único tipo de recurso, que son unidades por semana para cada una de esas actividades o tareas. Por ejemplo, esta tabla me dice que la tarea D consume 4 unidades de recurso por semana. ¿Vale? Esa es la información que tengo. Entonces yo con esta información, ¿qué es lo que hago? Yo primero hago mi cronograma, ustedes ya ven, también ruta crítica, ¿sí? Dura 27 semanas el proyecto, de acuerdo con la ruta crítica que hemos encontrado. Y a partir de aquí, esto lo pongo en un diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Que a mí me gusta advertirles que es un diagrama de Gantt modificado. Porque los diagramas de Gantt ya saben ustedes que por cada fila tengo una actividad o tarea. ¿Ok? Aquí por espacio, por ahorrarme espacio, las puse aquí. Este es un grupo de actividades o tareas, un grupo de actividades o tareas, y estas son tareas. Y esto que está aquí, ¿qué tipo de presupuesto es este? Tipo 4, ¿vale? Este era el que yo les decía ahora rato. Vamos a mirar, por ejemplo, la actividad A. ¿Qué pasa con la actividad A? Según esta programación, la actividad A ocurre en el A, y además me dicen que vamos a controlar cada 5 semanas. Ese sería el cubo de tiempo, ¿vale? Cada 5 semanas, ¿cómo vamos? ¿Vale? Entonces, aquí, esta rayita punteada son cada 5 semanas. Entonces, ¿qué tengo yo? Fíjense en el presupuesto tipo 4 de dónde surge. La actividad A, ¿cierto? Dura 3 unidades de tiempo, o sea, 3 semanas, consume 5 unidades de recurso y cada unidad vale 20 unidades monetarias, ¿sí o qué? Por lo tanto, la actividad A, ¿cuánto vale? 300 unidades monetarias. Y como la actividad A ocurre toda en el primer cubo de tiempo, esas 300 unidades quedan cargadas en el primer cubo de tiempo. ¿Vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la actividad E? La actividad E tiene una parte acá y una parte acá. Entonces la actividad E, ¿cierto? La actividad E me dice que dura 5 unidades de tiempo. Entonces, aquí está, 5. ¿Vale? De las cuales 3 están en el primer cubo de tiempo y las otras 2 en el otro cubo de tiempo. ¿Cuánto vale en total la actividad E? $600 unidades monetarias. ¿Sí la ven aquí o no? La E. ¿Vale? De las cuales 360 en el primer cubo y 240 en el siguiente cubo. ¿Ok? Esto es el presupuesto tipo 4 que ya lo vieron ustedes cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Los valores acumulados. Esto es lo que hemos llamado costo presupuestado del trabajo programado. O sea, esto está revelando todo el trabajo programado y la forma como vamos a ejecutar. Independiente de que ustedes usen o no usen valor ganado, yo les reitero la importancia que tiene el presupuesto tipo 4. Porque este es el presupuesto que me va a decir, oye, para poder ejecutar la primera semana, las primeras 5 semanas tengo que tener 1.280 unidades monetarias. Por lo tanto, si yo voy a negociar un anticipo, esa es la información que yo necesito para poder negociar el anticipo. ¿Vale? Porque si no, friki morty, me voy a quedar sin plata, no voy a tener con qué comprar o con qué pagar. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, con esto negociaría el primer anticipo y lo que digo es, a las 10 semanas presento un informe de avance y me hace otro desembolso, por ejemplo, que me cubra los otros cubos de tiempo. Ya está, hasta ahí, ¿sí o no? Momento de control aquí. Entonces, en este momento de control, ¿cierto? Al cuarto momento de control, al final de la semana 20,
yo pregunto cómo vamos y me dicen la G y la H están terminadas, la J y la K no han empezado y la L está en un 80%. Eso es esta curvita quebrada que está aquí. Hemos hecho la G, la J no ha empezado, hemos hecho la H, la K no ha empezado, la L está en un 80% y la P no ha empezado. Pregúntoles, cuando yo digo que la L va en un 80%, ¿en qué me basaría para decir eso? En el trabajo que tenemos planificado hacer, de los productos que hemos planificado hacer. ¿Listo? Al final de ese periodo yo les pregunto también a mi administrador, venga, ¿y cuánta plata nos hemos gastado? Entonces mi administrador me dice que nos hemos gastado 3.864 unidades monetarias. ¿Eso qué sería? El costo real del trabajo realizado. ¿Qué hemos hecho de ese trabajo que está de la curva de la línea quebrada hacia la izquierda? Y eso que hemos hecho, me he gastado 3.840 unidades monetarias. ¿Qué me queda faltando? Entonces, calcular el costo presupuestado del trabajo realizado. Esto es lo que me hace la herramienta automáticamente. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago? A lo que yo tengo planificado hacer, que me costara a ese momento de control, ¿cierto? Yo le resto lo que no he hecho. Entonces me devuelvo para acá. Entonces, fíjense, a este momento de control, la semana 20, yo que tenía planificado haberme gastado 3.980 unidades monetarias. ¿Ok? ¿Qué hago? Le resto lo que no he hecho. Hasta el punto de control. Hasta el punto de control. Y eso es lo que me da el costo presupuestado del trabajo realizado. ¿Qué es lo que sigue? Comparar. De base la comparación, ¿se acuerdan? Es la variación en el programa y la variación en el costo. ¿Sí? Entonces, aquí me da negativo y aquí me da negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy retrasado y me he gastado más billetes que tenía presupuestado. Recuerden, Plaza de Caicedo, viernes, 4 de la tarde. Ahí está la espada. ¿Ah? En la gráfica igual se ve. Ya lo ves a priori. Porque en el que está más acá a la izquierda, se supone que esa actividad debe haber terminado mucho antes de la medición. O sea, correcto. Si estoy midiendo y no ha terminado, ya esa lo muestra uno. Claro, aquí es relativamente fácil porque son pocas actividades y tal. Pero cuando tienes un montón de actividades, pues no se va a hacer tan fácil. Sí, ahí por la casa, pues ya tenía que haber sido terminada. Exacto. ¿Qué es lo que sigue? Fíjense, es hacer unos análisis aquí. Encontrar este retraso en plata, ¿a cuánto equivale en tiempo? Entonces yo utilizo una tasa aquí de ejecución del proyecto y yo puedo decir que estos 380 unidades monetarias que llevo de retraso en plata equivalen a 2,16 semanas. Y tengo por un lado el tiempo y por el otro en costo tengo 264 unidades monetarias. Eso equivale a un sobrecosto de 7,33%, que es lo que estábamos hablando ahora. Tengo un sobrecosto y además en tiempo tengo un retraso. Ese es el peor escenario posible. ¿Cómo se llama esa variable X? Esto es un truco que la mayoría de las veces lo que te dan es valores en dinero. Entonces el retraso en tiempo y en presupuesto lo convierten en plata y ya está. Pero aquí yo usé un truquito y es usar la tasa en la que yo esperaba ejecutar el presupuesto en ese periodo de análisis. Esa tasa la que ven aquí. Fíjense, estoy entre este punto y este punto. Entre este punto y este punto yo esperaba pasar de 3.100 unidades monetarias a 3.980 en 5 semanas. Y con eso hago una especie de una regla de 3, que es lo que está puesto aquí. ¿Sí lo ven? ¿Y el real cuál fue? De 3.980 pasé a 3.600. Entonces quiero encontrar esa diferencia en tiempo, eso a qué equivale. Y eso es lo que utilicé aquí como truco. ¿Qué sigue? Fíjate que este es el típico caso de replanificación. ¿Qué sigue? Digo yo, eso ya no lo vamos a recuperar. Ya sabemos que vamos a terminar con un sobrecosto y con un retraso. Entonces yo en plazos empujo las actividades. Fíjense que yo tenía previsto terminar en 27 semanas.
Cuando hago esto, empujo, quedo en 29 semanas, a pesar de que mi retraso es 2,16 semanas. La pregunta es, ¿qué se hicieron esas 16 semanas? Holguras. Entonces hay algunas actividades que tenían holguras y con esas holguras yo pude asimilar ese 16 semanas. ¿Ok? Y lo mismo hago para el presupuesto. Represupuesto todo lo que me falta por hacer, esto que está aquí en estos 2 cubos que están faltando. Yo lo puedo dejar así, pero en este ejercicio yo lo que hago es que digo, bueno, fíjense que yo ya llevo un sobrecosto del 7,33. Digo, listo, lo que me falta por hacer en plata lo voy a afectar con ese sobrecosto también. Entonces, eso es lo que he hecho aquí. Estos 1080 que son los que me faltan ejecutar en presupuesto, lo afecto con este 733 y yo estoy diciendo en este momento que mi proyecto va a terminar con 3.864 que son reales, más lo que me falta hacer afectado por el 7,33%. Por lo tanto, yo espero terminar con un costo final de 5.023 unidades monetarias, que me da un sobrecosto de 343 unidades monetarias de sobrecosto. Entonces terminaría en ese momento de control, estimo que voy a terminar con 2 semanas de retraso y con 343 unidades monetarias. Eso es lo que ustedes ven aquí gráficamente. La línea punteada, ¿qué sería? Lo planificado. Costo presupuestado del trabajo programado. ¿Sí lo ven? Los 5 cubos de tiempo puestos en sus valores. Y esta línea entera es lo que me falta por ejecutar. ¿Sí se acuerdan como los gráficos que vemos ahora? O sea, las 2 semanas están aquí y las 343 están aquí. Unidades monetarias adicionales. ¿Ok? Y eso es valor ganado. ¿Listo? El jueves van a hacer ustedes un ejercicio. Esta es la carreta inicial para que en el ejercicio ya vean ustedes cómo yo a través de herramientas puedo calcular esos valores con cierta facilidad. Muy bien, entonces ¿qué nos queda para terminar? Miremos el tema del cierre. ¿Qué es el cierre del proyecto? El cierre del proyecto son básicamente 2 tipos de cierres. Así. El cierre técnico y el cierre administrativo. ¿Qué tiene que ocurrir primero? El técnico. O sea, primero usted tiene que formalmente hacer entrega de todos los productos, de acuerdo a cómo se convino que se iban a entregar, las condiciones en que se determinaron de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que cuando hablamos del alcance, ¿se acuerdan que yo en el alcance les dije que se pusieran de acuerdo con una cosa que llaman requisitos de aprobación o de entrega? Aquí es donde entra eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les advertía, una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. O sea, usted como ejecutor puede estar pensando en unas cosas y el interventor o conciencias en otras cosas. ¿Vale? Era lo que yo les comentaba. Suponga que quedamos en que un producto va a ser un artículo de investigación y a usted se le olvidó poner el artículo sometido porque usted cree que conciencia se entiende que eso es sometido. Entonces se arma un jala, ¿cierto? Porque ellos están pensando una cosa y usted estaba pensando otra cosa. ¿Ven? Requisitos de aprobación. Entonces, antes de empezar, recuerden, pongámonos de acuerdo, que yo le voy a entregar estos prototipos. Prototipos como operando, probados en qué condiciones. ¿Listo? Este es el momento en que ocurre todo esto. Y el otro tema, ¿cierto? Ojo con una cosa que yo les insisto mucho. El informe final
una cosa es que yo entregue los productos y otra cosa es que yo haga un informe final. Yo les recomiendo eso, prepárense en un informe final del proyecto. Y en ese informe final resalten las lecciones aprendidas. ¿Qué quedó bien? ¿Qué no salió bien? ¿Qué no salió chueco? ¿Qué se podría mejorar? ¿Cómo se podría contratar diferentes ciertas cosas? Etcétera. Y evidentemente, pues esto está acompañado de las actas de entrega de los productos, en los cuales se formaliza la entrega de esos productos. Y luego viene el cierre administrativo. El cierre administrativo son dos cosas. En últimas, es el cierre de contratos. Entonces eso está acompañado de toda la liquidación de los contratos, con las actas de liquidación, ¿sí? Ojo, que eso a la Contraloría es lo primero que llega a buscar cuando el proyecto se ha cerrado. Muéstreme todos los contratos y muéstreme la liquidación de los contratos. ¿Ok? Entonces eso hay que formalizarlo, las actas de liquidación. Y lo último que cierra es lo administrativo, lo contable financiero. ¿Ok? Donde se hacen los cierres presupuestales y eso, pues la norma pública tiene un montón de bemoles que hay que hacer. ¿Listo? Y ahí está. Finalmente, no cerrar es como el conejo Energizer. ¿Se acuerdan? Yo siempre pongo eso allí. Que ese conejito que tenía, le iba pegando el tambor, y los demás conejos iban cayendo en el camino y el conejito, o sea, que eso mientras que no se cierre va a seguir consumiendo recursos. Siempre. Por eso hay que cerrar las cosas con formalidad. Se cerró, punto. Dos, el cierre puede ser como el suave aterrizaje en 747 o una explosión. Las últimas 2 semanas todo el mundo como loco, haciendo un montón de cosas, cerrando cosas a la brava. Eso es muy, muy desgastante en cualquier proyecto. Y en proyectos pues que tienen un cierto nivel de complejidad, pues tener cuidado con eso, ¿cierto? Siempre el cierre de todos los proyectos produce tensión. Si tengo contratistas, ¿y ahora qué será de mi vida? ¿Cierto? Usted sí va a hacer otros proyectos de eso, me volverá a contratar. Pues es normal. De todos nosotros. ¿Ok? Bueno. Entonces igual, recuerden eso, siempre hay que, el cierre hay que planearlo. No que es una cosa casual que ocurre ahí, planearlo. Y cuando corresponda, pues la celebración, ¿cierto? A propósito. A propósito, porque sí, el proyecto de cierre el jueves, ¿no? A las 7 de la madrugada. ¿Traje formal? Bueno, esto es todo la parte. Muchas gracias. Entonces quedan pendientes 2 cosas. Yo le mando este material a Luz Piedad para que se lo distribuya, y el jueves sería el taller que corresponde a valor ganado de ciudad. Sí, en humanidades. Yo les envío la sala. Humanidades.